Hola, ¿cómo están? En esta ocasión ya vamos a presentar las preguntas 3 y 4 del tema 1 sobre análisis del lenguaje. En este caso, para resolver estos problemas de la imagen que hemos tomado del texto del cuaderno de trabajo del Instituto de Matemáticas para Razonamiento Lógico, eh, pues en esas imágenes se aplicará el principio de Palomar o principio de Dirichlet o el principio del peor escenario posible. Principio del peor escenario posible. Entonces, aquí se aplicará para resolver los problemas de la imagen 3 y 4. Aplicaremos el principio del Palomar o de Dirichlet y el peor escenario posible. Entonces aplicaremos, entonces aquí vamos a poner los dos principios, que eso es lo que me encanta a mí resaltar, las herramientas que de razonamiento lógico se utilizarán. Entonces aquí el principio del Palomar o de Dirichlet y el peor escenario posible. Entonces esta es la estrategia de pensamiento lógico más rápida para garantizar certezas en menos de 2 minutos. Aquí le voy a poner como estas son estrategias de pensamiento lógico más rápidas, vamos a ponerla aquí como rápidas, para garantizar certeza en menos de 2 minutos, que es que se recomienda para para realizar las preguntas del examen de la Universidad de Antioquia. Entonces el principio del Palomar dice que, también conocido como principio de Dirichlet, vamos entonces aquí a ponerlo en título para ampliar ese principio, y es una herramienta fundamental en la combinatoria para demostrar la existencia de una repetición o una coincidencia basada en la relación entre el número de objetos y el número de contenedores disponibles. El enunciado del principio del Palomar es este. El principio establece de manera formal que si n palomas se distribuyen en m palomares, y si n es mayor que m, es decir, hay más palomas que palomares, entonces al menos uno de los palomares debe contener más de una paloma. En términos más generales, si queremos garantizar que al menos un contenedor tenga k objetos, si queremos k repeticiones, entonces necesitamos tener al menos m por k-1 más 1 objetos para obtener esas repeticiones, esas k repeticiones que queremos. Para el caso de garantizar una pareja de objetos repetidos, o sea, k igual 2, la fórmula se simplifica a m más 1, es decir, a m más 1 contenedores. A m más 1 contenedores para tener dos repeticiones en esos palomares. En dos repeticiones, es decir, que en al menos uno haya dos palomas. Bueno, entonces la argumentación, porque se utiliza en este problema, es que en el contexto de la pregunta 1.3 de la imagen, el principio es la clave para obtener una certeza matemática en lugar de una probabilidad. Aquí los argumentos de su aplicación son identificación de los palomares. Entonces los argumentos de su aplicación son, vamos a ponerle aquí los argumentos de su aplicación. Los argumentos de su aplicación son, entonces acá son que la identificación de los palomares, los sabores disponibles, piña, mora y fresa, actúan como los contenedores o palomares, m igual 3. Y la identificación de las palomas, los cobites que extraemos de la bolsa son objetos o palomas. Entonces, n, lo vamos a denotar con n, objetos o palomas. Y búsqueda del peor escenario. Entonces, el problema pide el número menor para garantizar la repetición. Si extraemos 3 confites, existe la posibilidad, el peor escenario, de que cada uno sea un sabor distinto, m igual a m. Si extraemos 3
si extraemos tres palomas, siendo que hay tres contenedores, tres colores. Entonces, en este punto no hay repetición. Y la ruptura del equilibrio, al extraer el confite número 4, tenemos 4 palomas y 3 contenedores. Entonces, hay un contenedor que tiene más de 2 palomas, es decir, hay un color que tiene 2 confites o 2 confites de color igual. Entonces, como n es mayor que 4, que 3, perdón, que como 4 es mayor que 3, el principio del palomar nos asegura que este cuarto confite debe entrar en un palomar, un sabor que ya está ocupado, garantizando así que al menos dos tengan el mismo sabor. Diferencia con la pregunta 1.4. Es importante notar que la pregunta 1.4, que es sobre garantizar dos sabores distintos, la lógica cambia ligeramente hacia el peor escenario de abundancia. El peor escenario de abundancia. Aquí no buscamos una repetición, sino una diversidad. El peor caso no es sacar uno de cada uno, sino sacar todos del mismo tipo antes de ver el segundo sabor. Como hay 12 confites de mora, el sabor más abundante podría sacar 12 seguidos sin ver otro sabor. Por lo tanto, necesitas 12 más 1 igual 13 para forzar la aparición de un palomar distinto. Entonces así, enunciado y análisis de datos, vamos a enunciarlos ahora sí. Los problemas 1, 3 y 1, 4 es que tenemos una bolsa que contiene 24 confites con sabores de piña, P, mora, M y fresa, F. Las cantidades se definen así. Los de piña duplican a los de fresa, P igual a 2F, y los de mora superan en 8 unidades a los de fresa, M igual a F más 8. Y ahora sí, entonces ya tenemos esta diapositiva y ahora los cálculos, la resolución, por ejemplo, con SimPy. Usamos la ecuación de la suma f más 2f más f más 8 es igual a 24. Es decir, que eso sale de que nos dijeron que el total de confites era 24. Entonces que los confites de primero fresa más mora más piña, aquí fresa más piña, entonces aquí le ponemos fresa más piña más mora es igual a 24. Fresa pues queda igual, piña es 2F, es 2 veces las fresas, y M es F más 8 las fresas, u 8 unidades más que las fresas. Así ya nos queda esta otra, esto le ponemos aquí, y aquí también le ponemos cambio de línea, y en este también. Pues aquí ya nos queda las tres ecuaciones, el proceso deductivo completo, que F más P más M es igual a 24. O sea que el número de confites de fresa más el número de confites de piña más el número de confites de mora es igual a 24. Y así, si todo lo ponemos en términos de F, nos queda 4F más 8 es 24, de donde 4F es igual a 16 y de donde F es igual a 4. Por lo tanto, los de fresa son 4, de donde, entonces los de piña son 2 veces 4 y los de mora son los de fresa más 8, o sea 12. Entonces así los de mora son los más abundantes. Entonces la estrategia de resolución relámpago es en la 1.3 garantizar al menos 2 del mismo sabor. Entonces aplicar el principio del palomar, la estrategia es aplicar el principio del palomar. Hay 3 sabores disponibles y necesitamos al menos 2 del mismo sabor. Entonces será, el peor escenario es que sacas cada uno sacas uno de cada sabor, 3 extracciones, y aún no tienes pareja, pero el cuarto confite necesariamente repetirá uno de los sabores anteriores, por lo tanto la respuesta es 4. Y la pregunta 1.4 es garantizar al menos 2 de sabores distintos. Entonces la estrategia, el peor escenario posible,
quiere sacar los dos distintos, por lo que el peor caso es sacar todos los del mismo sabor y el peor escenario es sacar todos del sabor más abundante, que es mora. Hasta la extracción 12 podrás tener solo moras. Y la garantía es que el confite número 13 obligatoriamente será de un sabor diferente, piña o fresa. Por lo tanto, la respuesta es 13. Si se modela la situación, vemos acá un diagrama de barras con fresa que tiene una altura de 4, piña que tiene una altura de 8 y mora que es el más abundante que tiene una altura de 12, así como una representación en diagrama de barras para la cantidad de confites. Y la interactividad, que es utilizando la función shuffle del módulo random de NumPy. Bueno, este es de Python, este es el random de Python, de la biblioteca estándar. Entonces, con random.shuffle aplicado a esta lista de Python generada así, a 4 veces la lista de Python con la F. Eso pues conviene a uno practicar de que cuando yo creo una lista de una cadena con la letra F, eso me da simplemente una lista. Pero si lo multiplico por 4, esa lista se hace una lista más grande de 4 elementos, donde se repiten los elementos que hay. Es como si hubiera concatenado, es equivalente a decirle que voy a sumarle esta, o concatenarle esta lista más esta otra, así. Aquí le ponemos y cerramos, eso equivale a concatenar 4, así. Entonces así lo que estamos creando acá es una lista de Python con 4 Fs, 8 Ps y 12 Ms para simular la bolsa con 4 confites de fresa, 8 de piña y 8 y 12 de mora. Y con random.shuffle hacer un barajamiento de ellas, un reordenamiento y sacar las primeras n extracciones, el número de comités extraídos con el operador hasta, y con count creo un conjunto de los s tales que sacados.count de s para s en f, p y m para contar eso aquí va a contar bueno, va a contar aquí van a ser para cada S en esta lista, entonces va a contar todos los que son de fresa. Entonces, para S en esta, es decir, contará las S presentes en lo que sacó, contará las S, entonces habrá un diccionario, hallará, construye un diccionario, con el conteo de cada sabor en la extracción, en los que sacó. Voy a ponerlo aquí, y la misma pareja con el operador ANY, b mayor o igual que 2 para b en count.values. Entonces aquí count.values va a tomar los valores en ese diccionario y va a ver si alguno de esos valores es mayor o igual a 2. Si alguno es mayor o igual a 2. Entonces el any es como para buscar si alguno. Entonces aquí determina si al menos uno de los confites es del mismo sabor, con la función any actuando en este booleano, bueno, en este booleano, sí, b mayor o igual a 2 para todo b en count.values. En ese booleano, si al menos uno es verdadero, es decir, si al menos uno es mayor o igual a 2. Y los sabores distintos, aquí nos lo calcula con len para hallar el conjunto, el número de elementos del conjunto de las extracciones, nada más el número de clases o elementos diferentes, y si eso es mayor o igual a 2, entonces aquí
len mayor o igual a 2 si el número de extracciones es mayor o igual a 2, y si no, ponga false. Entonces, sabores distintos me va a guardar aquí. Vamos a ponerle, este lo que hace es determina si hay al menos dos sabores distintos. Aquí determina si hay al menos dos sabores distintos. Solo tiene sentido si se sacan dos o más confites. Si tiene dos o más sabores distintos, entonces len de set de sacados, pues me va a decir a ver cuándo esta longitud, cuándo el número de elementos de ese conjunto es mayor o igual a 2, cuándo hay al menos dos elementos distintos. Aquí en el print nos pone confites extraídos, cuánto sacó, si hay al menos dos del mismo sabor, entonces sí, misma pareja, si no, no, sí, misma pareja. Entonces aquí misma pareja es el que me determina si hay al menos dos confites del mismo sabor, que eso va a ser un booleano. Y aquí entonces así al correrlo, él me va a poner que confites extraídos, estos fueron los que se extrajo cuando la extracción es de 4. Miren que hay para este caso 2 de fresa y 2 de mora, y vemos de que al menos 2 son del mismo sabor, sí, al menos 2 son del mismo sabor, y al menos 2 son de sabores distintos, en este caso sí. O sea que con 4 extracciones garantizamos, bueno, en este caso me dio 2 del mismo sabor y al menos 2 de sabores distintos, pero puede pasar que no. Entonces si lo corro de nuevo para n igual 4, puede que alguno de ellos no sea así. Entonces, miremos que lo corremos de nuevo para n igual 4, sigue siendo sí para ambos, pero sabemos de que para al menos 2 de sabores distintos, para 4 no siempre va a pasar. Entonces habrá en algún momento, de tanto que lo corremos, en el que falle, porque se necesitan 13 extracciones para garantizar al menos 2 sabores distintos por el razonamiento que vimos antes. Entonces mira que aquí está no, mire que está no, porque sacó todos de mora. Entonces si todos son de mora, no tiene al menos 2 sabores distintos. Entonces para uno practicar de que es cuando n vale 13, que aquí siempre va a obtener un sí, porque tiene, bueno, pues aquí tenemos para poner n, el número de extracciones por defecto dámosle aquí en 13, para que nos trabaje con 13. Entonces aquí lo corremos con 13, aquí nos sigue poniendo, yo creo que es porque mínimo valor, máximo valor, step y value 4, yo creo que es que aquí este es para el valor por defecto, value 13, vamos a ponerle aquí, y ahora sí. Entonces mire que ya aquí con 13, aquí siempre nos va a aparecer sí, porque 13 es mayor que 4, con 4 tenemos, teníamos al menos 2 sabores, al menos 2 del mismo sabor, al menos 2 del mismo sabor, al menos 2 del mismo sabor, y con 13 tenemos al menos 2 de sabores distintos, al menos 2 del mismo sabor, con n igual 4, porque el peor de los casos es que los 3 sean diferentes, y como solamente tenemos 3 sabores, con el cuarto tendremos efectivamente 2 sabores, al menos 2 del mismo sabor, y al menos 2 de sabores distintos también sí, y eso siempre va a pasar. Entonces aquí lo puedo no correr mucho y siempre va a tener el sí, 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 sí. Entonces así le permite al estudiante efectivamente verificar su razonamiento, y que si le ponemos 12, ya ahí algunas veces va a obtener el no. Cuando todos son mora, va a obtener el no. Entonces claro que ese también es de muy poca probabilidad, pero que es posible que pase. Cuando todos son mora, en esos 12. Entonces aquí en algún momento va a obtener un no. Pero es de muy poca probabilidad, pero existe esa posibilidad. Es que pueda hacerlo. Este value, me gusta este parámetro value de intsSlider, del método intsSlider o deslizador de enteros de widgets. Entonces tiene parámetros min, max, step y value.
y value me da el valor por defecto. El valor por defecto. Entonces aquí le ponemos el parámetro value me da, pues aquí le podemos decir, me da, voy a poner aquí, el parámetro value me da la cantidad inicial de confites a extraer que se puede ajustar con el slider interactivo. Ese es la cantidad inicial o el valor por defecto, o el valor por defecto, o el valor por defecto. Aquí él no lo completa. O el valor por defecto, le ponemos, o el valor por defecto de 12 confites a extraer, así como está en este momento. Así ya tenemos value para ese método inSlider. Así ya tenemos, vamos para la pregunta 5, que ya también la tenemos resuelta, pero en el próximo video. Entonces aquí va el de este video, en el que presentamos las 3 y 4 del tema 1 sobre análisis del lenguaje. Muchas gracias.